Sí, el lunes 20. Bueno, el lunes 20 va a ser el examen a la hora que toca clases. Les voy a mandar el link con anticipación por la mañana para que se conecten, descarguen el examen y lo contesten. ¿Sale? Y posteriormente, para la segunda unidad, prácticamente nada más entramos con fisiología del envejecimiento, que van a ser prácticamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 clases de fisiología del envejecimiento y viene el segundo examen. Entonces, ahorita lo importante es, ya les envié el temario, el día lunes 20 es el examen y pues prácticamente todo es en base a la información que hemos dado. Yo le voy a pedir a mi asistente que el día lunes suba las pláticas a la plataforma. ¿Alguna pregunta? No, ninguna, gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar la clase. Ya que sabemos el concepto de gerontología y el campo universo de acción, vaya, en donde quedó muy en claro que tenemos que ver de manera integral al paciente, al abuelo que llega a vernos, en donde tenemos que tomar varias esferas de atención, en donde es prioritario que nosotros tengamos el conocimiento de una manera más global y más completa de quién es esa persona a la cual nosotros estamos atendiendo. De tal forma que en varias ocasiones le he dicho que la atención a los viejos, como pienso que debe de ser a todo ser humano, pero bueno, enfocando al viejo, tiene que ser una forma holística de atención. Es decir, no solo ver la patología aguda con la cual acude en ese momento con síntomas y signos, sino también entender ese abuelo, ¿quién fue? Es decir, ¿qué antecedentes tiene? Debo también conocer cuál es su red de apoyo familiar, cuál es su integración social, cuál es su aspecto económico, no porque sea metiche o porque no me interesa o sí me interesa, sino para saber prácticamente qué tipo de vida lleva ese viejo. Entonces, de tal forma que para poder entender y evaluar un viejo, ustedes tienen que aprender a tomar una medida que se llama medida de funcionalidad. ¿A qué me refiero? Ustedes cuando valoren a un abuelo o a una abuela, tiene que englobar en 4 funcionalidades, así le vamos a decir. Es decir, vamos a medir la funcionalidad del viejo, pero la funcionalidad va a ser necesariamente en 4 áreas muy importantes para hacer una integración global. Primero es la funcionalidad cognitiva. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que como yo, como médico en formación o médico ya titulado, quiero entender cómo están las funciones cognitivas de esa persona que estoy valorando. ¿Y por qué cognitivas? ¿Por qué tengo que valorar cómo están las funciones cognitivas? Bueno, porque el proceso de envejecimiento lleva consigo cambios a nivel celular, en donde prácticamente gradualmente con el paso del tiempo se activan los gerontogenes y les dicen a las células, especialmente al núcleo donde está el material genético, los aminoácidos, el DNA, en donde prácticamente ya por el proceso de envejecimiento, ya el número o la cantidad de duplicación celular y la calidad de la misma duplicación celular ya no va a ser la misma. Va a disminuir el número
y va a disminuir en calidad. Y acuérdense que estas células constituyen los tejidos y estos tejidos constituyen prácticamente los órganos y aparatos que a su vez forman prácticamente los diversos aparatos, ¿no? Con esto quiero decir que en realidad el proceso de envejecimiento es a nivel celular, pero quieran o no, hay una repercusión en los diferentes órganos. No es lo mismo un sistema nervioso central o un cerebro en una persona de 28 años a una persona de 75 años. No es lo mismo un corazón en una persona de 20 años a un corazón en una persona de 80 años. Es decir, este proceso de envejecimiento trae consigo cambios en células, cambios en tejidos, cambios estructurales que quieran o no, va a tener como consecuencia una repercusión. Es decir, y es ahí cuando veamos fisiología del envejecimiento, cómo vamos a entender cómo ese proceso de envejecimiento causa algunos síntomas y signos propios del envejecimiento. No confundan con enfermedad. Una cosa es fisiología del envejecimiento y otra cosa es patología del envejecimiento. Es decir, sé que hay una línea a veces muy pequeñita, muy delgadita, pero nuestra obligación es estar preparado, que es normal como consecuencia del proceso de envejecimiento y no confundirlo como enfermedad, y que es anormal, en donde yo debo entender que son síntomas y signos ya de una enfermedad, por lo que tengo que protocolizar y tengo que atenderlo. Entonces, acuérdense que la función cognitiva es una serie de funciones ya estructuradas gracias a la comunicación de neuronas, gracias a la integración de redes neuronales, gracias prácticamente a los neurotransmisores y a todas las funciones integradas cognitivas. ¿Cuáles son las funciones cognitivas básicas, jóvenes? Pues memoria reciente, memoria tardía, lenguaje, apraxia, juicio, raciocinio, orientación en persona, tiempo, lugar. En fin, todo este tipo de funciones cognitivas son muy importantes valorarlas. Seguramente ustedes cuando vieron la materia de neurología o psiquiatría, aprendieron un test de evaluación para medir estas funciones cognitivas en diversas áreas. Y este se llama el test de Folstein. El test de Folstein es interesante porque son 30 preguntas que abarcan grupos diferentes de preguntas que integran diversas áreas cognitivas. Esas áreas las tenemos que entender porque como proceso de envejecimiento empezamos a tener cierto deterioro cognitivo. De tal forma que cuando se evalúe a un abuelo, ¿verdad? Ustedes van a tener que integrar en 4 grupos diferentes en donde se encuentra la función cognitiva del viejo, es decir, 4 gavetas. Sería envejecimiento cognitivo exitoso, primera gaveta, envejecimiento cognitivo asociado al envejecimiento, segunda gaveta, envejecimiento cognitivo no asociado al envejecimiento, tercera gaveta, y cuarta gaveta, el grupo de demencias. Es decir, 4 gavetas en los cuales, gracias al interrogatorio que ustedes van a realizar a los abuelos y a sus cuidadores o sus cuidadores primarios y el abuelo a los dos, y después de evaluar el Folstein, pues bueno, ustedes van a poder entender cómo está esa función cognitiva del viejo. Imagínense que sea un abuelo en el cual cognitivamente esté bien, pese a tener 75 años. Que la memoria reciente esté bien, que la memoria tardía esté bien, que el juicio, el cálculo, la orientación, la apraxia, prácticamente el repetir inmediatamente cosas en palabras esté bien. Esto se llama envejecimiento exitoso cognitivo porque incluso prácticamente no tiene síntomas o signos de envejecimiento.
Es muy raro, ¿eh? Es muy raro que un viejo llegue en este estado de envejecimiento cognitivo exitoso, pero es muy importante que sepan que puede existir. En la otra gaveta es envejecimiento cognitivo asociado al envejecimiento. ¿A qué se refiere? Se refiere que ese viejo sano, por cierto, sano, no estoy hablando abuelos con diabetes o hipertensión, abuelos sanos, que llegan a los 68, 75 años y bueno, se empiezan a olvidar 2 o 3 o 4 veces por semana que dónde dejé mis llaves, que dónde dejé el dinero, no han visto el libro donde lo dejé. Oigan, yo iba al Oxxo, pero ya que estoy aquí no recuerdo qué vine a comprar. Es decir, es normal por el proceso de envejecimiento cognitivo, el proceso de envejecimiento del sistema nervioso central, que el viejo empiece a tener problemas de la memoria reciente. 2 o 3 o 4 o 5 veces a la semana se le puede olvidar una que otra cosa. Es normal. Es normal que el viejo por la edad tenga que prestar más atención y es un poco más lento para el cálculo o para la repetición o para el aprendizaje de las cosas. Es normal, pero el resto de las funciones cognitivas están bien. Y pese a tener este déficit en la memoria reciente leve y las demás funciones leve, es un abuelo integralmente y cognitivamente bien. Ese viejo se le llama envejecimiento cognitivo asociado al envejecimiento, no es patología. Pero bueno, la tercera gaveta es envejecimiento cognitivo no asociado al envejecimiento. ¿A qué me refiero? Quiere decir que ese abuelo efectivamente se le olvidan las cosas recientes, pero no 2 o 3 o 4 veces por semana. Se le están olvidando 4, 5, 6 veces al día. Es el viejo que te pregunta lo mismo 4, 5, 6 veces al día. Oye, ¿y mi cartera? Oye, ¿y el dinero? Oye, ¿y las llaves? Papá, ya te dije. Ah, perdón, es que no me acordé. Y a la hora, oye, ¿y mis llaves? Igual. Es el viejo que sale a enfrente a comprar cosas y es el viejo que se olvida lo que iba a comprar, empieza a tener cierto déficit por el valor del dinero en cuanto al cambio y este tipo de cosas. Es el viejo que de repente sale de la tienda y dice, ah, caray, me desorienté, ¿por dónde es que vivo? Es decir, este tipo de signos de envejecimiento ya no es normal. Entonces ya no es un envejecimiento cognitivo asociado, sino es un deterioro cognitivo no asociado al envejecimiento. No estoy dando un diagnóstico, estoy diciendo que lo estoy poniendo en la gaveta de déficit cognitivo no asociado al envejecimiento, ¿ok? Pero esta tercera gaveta me dice que ese viejo no es normal y que seguramente sus síntomas o signos van a evolucionar y va a llegar al cuarto grupo que es patología de una demencia. Por ejemplo, este mismo abuelo que se le olvidan las cosas 4, 5, 6 veces al día, después del tiempo, 7, 8, 9 meses, 12 meses, aparte de ese dato, empieza a tender a tener problemas de confundir a su cuidador primario, de hablar solo, verborreico, de tener alteraciones del ciclo sueño-vigilia, de tener un comportamiento conductual anormal, que empieza a ser agresivo, violento sin causa alguna, o que empiece a tener ideas obsesivas de guardar la ropa, sacarla, volverla a guardar, volverla a meter, volverla a guardar, volverla a sacar. Es decir, esto ya es un proceso demencial. Y ya cuando veamos grupos de demencia y tipos de demencia, entonces ya vamos a poder integrar esto. Entonces vean que una de las funcionalidades que ustedes deben de medir en un viejo es la funcionalidad cognitiva. Es decir, ese viejo, ¿en qué gaveta lo vamos a poner? Les pongo otro ejemplo.
Don Pepe, 78 años, lo lleva a su hijo. Doctor, lo traigo porque fíjese que mi papá prácticamente desde hace 7, 8 días he visto que no está durmiendo bien. Antes lo hacía perfectamente bien, se dormía a las 9 de la noche, se despertaba a las 6 de la mañana. Ahora dice el cuidador que tengo contratado para que esté con él, que no está durmiendo, que de repente lo encuentra sentado en la cama y hablando solo, cosa que no pasaba hasta hace 7, 8 días. Dice el cuidador primario que lo tiene que despertar y forzar un poquito para que se bañe porque no quiere bañarse, situación que hace 7 días no pasaba. Ahora que lo fui a ver a la casa, pues preocupado por lo que el cuidador primario me decía, sucede, doctor, que no me reconoció, al contrario, lo vi un poco violento conmigo sin causa alguna, es decir, doctor, ¿qué está pasando? Mi papá hace 7 días no era así. Bueno, se pone en la gaveta de deterioro cognitivo no asociado al envejecimiento, ¿ok? Pero ojo, si fue un proceso de 7 días, es una demencia aguda, no es una demencia crónica. Y entonces estamos hablando de un síndrome que se llama falsa demencia o falla cerebral aguda. Y la característica es que es reversible, es decir, algo lo está condicionando. ¿Y saben cuál es la primera causa de falla cerebral aguda en el viejo? La infección de vías urinarias. Oiga, doc, ¿y qué tiene que ver una cistitis, una urosepsis, una pielo con que el abuelo empiece a tener problemas cognitivos y conductuales y no fiebre y no ardor al orinar y no retención urinaria? A ver, el viejo, por el mismo proceso de envejecimiento, es atípico en la presentación de los síntomas y es algo que ustedes tienen que aprender. ¿Ok? Entonces vean cómo en la valoración cognitiva medimos la funcionalidad cognitiva. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Y las afecciones vasculares también podrían formar parte de las etiologías de las demencias, Doc? Sí, cuando veamos demencias, vamos a hablar del grupo de demencias, vamos a hablar de demencias agudas, vamos a hablar de demencias crónicas. Ese es por la presentación clínica de los síntomas y cronológica. Vamos a hablar de demencias reversibles, demencias irreversibles, vamos a hablar de pseudodemencias. Por ejemplo, las demencias vasculares normalmente pueden ser agudas, ¿verdad? Con focalización neurológica, o pueden ser, si son demencias lacunares muy pequeñitas, te puede dar una falsa pseudodemencia que se llama de demencia vascular, que ya más adelante lo vamos a platicar. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, doctor, a partir de la tercera gaveta, ¿ya se considera más o menos un proceso patológico o todavía? Exacto. A partir de la tercera gaveta, deterioro cognitivo no asociado al envejecimiento, algo está pasando. ¿De acuerdo? En efecto. ¿Alguna pregunta? Bueno, esa es la primera funcionalidad cognitiva, pero también al viejo lo vamos a valorar con una funcionalidad física. Es decir, ¿qué hace ese abuelo? ¿Qué tipo de actividades hace físicas? Obviamente con ciertos procesos mentales también. Y entonces, aquí nosotros vamos a acuñar algo que se llama funcionalidad física. Y vamos a tener 2 gavetas. La primera gaveta, funcionalidad, actividades básicas de la vida diaria. ¿Cuáles son las básicas? Las básicas. Comer por sí solo, no preparar sus alimentos, comer por sí solo. Desplazarse por sí solo. Pararse y levantarse o acostarse por sí solo. Bañarse por sí solo. Vestirse por sí solo. Ir al baño a evacuar o a orinar por sí solo, incluso con la contención de esfínteres. Algo que todos los días lo hacemos de manera natural nosotros, ustedes como jóvenes,
bañarse, vestirse, comer, pararse, sentarse, ir al baño, algo que es normal y que lo vemos y lo hacemos mecánicamente sin preocuparnos porque sabemos que lo podemos hacer, pues esas actividades, siendo viejos, no saben el valor que adquieren. Porque acuérdense que en el envejecimiento, mientras seamos dueños de nuestro cuerpo y nuestros movimientos y dueños de nuestra mente, eso es calidad de envejecimiento. Pero cuando nosotros dependamos de terceras personas para comer, para vestirnos, para bañarnos, que nos lleven al baño, es terrible. En ese momento se pierde la calidad de vida. Entonces, en el envejecimiento como parte del proceso y el deterioro de los tejidos, el envejecimiento del cerebro, el envejecimiento del aparato locomotor, el envejecimiento musculoesquelético, pues evidentemente eso se va perdiendo gradualmente. Hay ciertas desadaptaciones, pero aún así el viejo tiene que ser independiente para hacer las actividades básicas de la vida diaria. Es más, existe un test que cuando veamos clinimetría en su momento lo vamos a ver, que es el test de Katz, que el test de Katz le da un punto a cada actividad básica de la vida diaria. Comer por sí solo. El abuelo come por sí solo, un punto. El abuelo come por sí solo, pero le parto la carnita o el pollo, pero él lo come, un punto. El abuelo no come por sí solo, se lo doy en la boca, 0 puntos. El abuelo se baña por sí solo, 1 punto. El abuelo se baña por sí solo, pero tengo que restregarle la espalda, 1 punto. El abuelo no se baña por sí solo, lo tengo que bañar sentado en la regadera o en la cama, 0 puntos. Y así sucesivamente. Quiere decir que si el abuelo, el índice de Katz es de 6 puntos, quiere decir que es un abuelo totalmente independiente para actividades básicas de la vida diaria. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si a este viejo Jorge, que tiene 75 años, hoy lo valoro y le hago el test de Katz y le pongo test de Katz de 6 puntos y es independiente para actividades básicas de la vida diaria, sucede que don Jorge llega en 6 meses nuevamente a consulta. Le aplico otra vez el Katz y sucede que ahora tiene 2 puntos. Ah, caray. Es un abuelo ahora dependiente para actividades básicas. ¿Qué fue lo que pasó en 4 meses? No es que dio el viejazo, algo lo está produciendo. Y es cuando nosotros valoramos la funcionalidad. Y eso se llama abatimiento funcional. Hay que identificar qué o qué cosas lo están causando para volver a tratar terapéuticamente y objetivamente de volver al viejo a la funcionalidad que tenía hace 4 meses. Entonces, la valoración para actividades físicas es fundamental y pasa a tomar un valor muy importante en los viejos. Ojo, pero los viejos no solo hacen cosas básicas. Entonces, se diseñó una medida también que se llama índice de Newton-Brody, el cual mide 8 puntos, actividades más elaboradas o más complejas de la vida diaria. Por ejemplo, el preparar sus alimentos, el arreglar su habitación, el lavarse su ropa o sus prendas, el hablar por teléfono, el manejar su chequera, el traslado o maneja o se sube al Uber o se sube a la combi o se sube al camión o se sube al taxi, el ir de compras y comprar lo que necesita, es decir, actividades más elaboradas. Y eso se llaman 8 actividades índice de Newton-Brody. Entonces, es como medimos la funcionalidad física en el viejo. Y Newton-Brody también le da un punto a cada una de estas 8 actividades. Si lo hace de manera independiente, es 8 puntos y así nos vamos para abajo. Imagínense don Jorge. Don Jorge tiene 72 años. Es un abuelo que no es hipertenso, no es diabético, tiene un CAT de 6 puntos y un Newton-Brody de 8. ¿Qué quiere decir? Que es un abuelo totalmente independiente para actividades básicas de la vida diaria e independiente para actividades más elaboradas de la vida diaria. Es un abuelo perfecto.
¿Y qué pasa si tiene 6 de Katz y 2 de Newton Brody? Pues que es independiente para actividades, pero es prácticamente dependiente para más elaboradas, pero aún así, pudiendo lograr sus cosas básicas, digamos que es buena calidad de vida. Entonces, ojo, valoración cognitiva, valoración funcionalidad física. ¿Sí me doy a entender, médicos? ¿Sí me doy a explicar? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Cuándo consideramos un viejo exitoso? Cuando está con un envejecimiento cognitivo exitoso o en la segunda gaveta, deterioro cognitivo asociado al envejecimiento. Y en la funcionalidad, cuando tiene un CATS de 6 puntos y un CATS de 8. Es una maravilla. Ok, pero también nosotros tenemos que medir otras funcionalidades, que es la funcionalidad económica. Esa se mide en el interrogatorio de la historia clínica. Ese rubro que se llama antecedentes personales no patológicos y que a veces nos parece terriblemente aburrido preguntar o en introspección decimos, pues ¿para qué pregunto eso si soy médico? Si tiene cuarto, si vive con su hijo, si la casa es de él o la casa es del hijo, cuánto recibe de pensión o si tiene pensión, si el gobierno le da dinero, si sus hijos lo apoyan económicamente y eso le alcanza para poder vivir dignamente o no, o simplemente no tiene dinero. ¿Para qué voy a preguntar eso como médico? Por supuesto que tienen que preguntar. Es la situación funcional y holística en el viejo. Don Jorge, ¿recibe dinero? Sí, doctor. Fíjese que afortunadamente trabajé en una empresa privada, 35 años, me jubilo, mi pensión es de tanto. Digo, no es para ser rico, doctor, pero por lo menos pago mi luz, pago mi renta, pago mi gas, pago mi teléfono, pago mis alimentos, puedo salir a tomar un café, a divertirme de vez en cuando. Mis hijos me apoyan también enviándome dinero, aunque yo no lo necesito, ellos amablemente me lo envían y pues lo guardo. Pues qué padre. O doctor, la verdad es que apenas me alcanza, no tengo pensiones, el gobierno me da 6,000 bimestral, que por cierto ya son buenos, mis hijos pues prácticamente no me ayudan, no porque no quieren, sino porque no pueden o porque no quieren, y la verdad es que me lo veo muy apretado, en fin, y esto es muy importante, ¿eh? Y grábenselo. Aquel abuelo que no tiene dinero, no hizo su arca de dinero, sus guardaditos de dinero, su organización de dinero siendo viejo, va a pasar una calidad de envejecimiento mala. ¿Ok? Mala, porque ese dinero te puede servir para tus necesidades básicas de casa y una serie de cosas, pero también a veces para el médico, para tus medicamentos, para tus terapias, para tu servidumbre, para tus cuidadores primarios. Por supuesto que te pueden servir. Y es ahí donde tenemos que valorar la funcionalidad económica, funcionalidad cognitiva, funcionalidad física, funcionalidad económica. Y la cuarta funcionalidad básica, doctores, es la funcionalidad sociofamiliar. A ver, don Jorge, también en antecedentes personales no patológicos. Don Jorge, ¿tiene hijos? Sí, doctor, tengo 4 hijos, yo vivo con mi esposa, la casa donde vivo es mía. Mis hijos, 2 viven aquí en Tuxtla, prácticamente 2 o 3 veces por semana me llegan a ver, me llevan a mis nietos, pasan conmigo 2 o 3 horas, generalmente los sábados vienen por mí, por mi esposa y me llevan a comer o me llevan a una de las casas de ellos. Mi otro hijo que vive en Guadalajara me habla casi 3 o 4 días, cómo estoy, qué necesito. La verdad es que soy muy bendecido porque mis hijos están pendientes de mí. Eso, médico, se llama
red de apoyo familiar. Se llama integración familiar. Ese abuelo, don Jorge, que ahorita, a Dios gracias, es independiente para actividades básicas de la vida diaria, el día que pase algo y él se caiga y se fracture y sea dependiente, seguramente estos hijos van a reestructurarse y van a decir, papá, no te preocupes, te vamos a llevar una enfermera, nosotros nos vamos a hacer cargo, mamá pues obviamente no puede pararte y levantarte, tiene la misma edad que tú, pero no te preocupes, papá, vamos a sacarte adelante, vamos a rehabilitarte y vamos a salir adelante. Eso es red de apoyo familiar. Imagínese el mismo don Jorge que vive con la esposa que de repente se fractura el fémur y ahora, aunque lo operen, ¿quién lo va a parar? ¿Quién lo va a avalar? ¿Quién lo va a estimular? Porque de nada sirve una excelente reducción de fractura de fémur con material de osteosíntesis y o prótesis sin una buena rehabilitación. Pero eso implica estar ahí. Entonces, en el momento en que no hay esa red de apoyo familiar, ese abuelo tiene mal pronóstico. Por eso, cuando nosotros veamos abuelitos con abatimiento funcional, súbito o agudo, progresivo, crónico, y que veamos si hay red de apoyo familiar, pues desafortunadamente, pues vamos a ver si ese abuelo va a tener la oportunidad o no de volver a ser el mismo de antes, pues porque no tiene familiares. Obviamente no depende de nosotros, pero sí hacemos la valoración funcional. Ok, pero no solo es la familia. Ese abuelo va al parque, ese abuelo va a tomar café, esa abuela va a misa, esa abuela se reúne a desayunar los lunes y los viernes con sus amigas, esa abuela va al teatro, ese abuelo va al cine, ese abuelo va al museo, ese abuelo viaja en grupo. Eso es red social, es decir, ¿qué tanta vida interior tienes? Por eso algo que es importante que ustedes deben de aprender es que los viejos se nutren de estimulación. Si tú quieres que un viejo esté activo, esté con vida interior, estimúlalo, que salga, que se mueva, que platique, que socialice, apóyalo como hijo, sácalo. El viejo estimulado es el que tiene vida interior y se activa. Si tú quieres que un viejo caiga en abatimiento funcional y luego se muera, no lo dejes hacer nada, déjalo encerrado. Ay, pobrecito, está viejito, no se vaya a caer. Ay, pobrecito. No, no, jóvenes, no. Hay que estimularlo. Por eso, lo peor que puede pasar en un viejo es no moverse y no ser participativo. Entonces, vean cómo ya integramos funcionalidad cognitiva, funcionalidad física, funcionalidad sociofamiliar y funcionalidad económica. A esto se llama cuádruple múltiplo dinámico o biotipología del envejecimiento. Cuádruple diagnóstico múltiple del envejecimiento. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Jóvenes? No, Doc, todo bien, gracias. No, ninguna. Ahora bien, eso es como vamos a valorar funcionalmente al viejo. Obviamente más adelante vamos a detallar bien las clinimetrías para que ustedes tengan bien cómo se aplica, en dónde se aplica y qué valor se le da. Pero algo que quiero retomar es que en el mismo proceso de envejecimiento, si partimos que la célula es de la que envejece, y si esas células que envejecen, pues constituyen los tejidos que van a envejecer, y esos tejidos, los órganos que van a envejecer, y esos órganos, los aparatos y sistemas que interactúan envejecidos, pues fisiológicamente va a haber un decremento deleterio en los tejidos, pero también en las funciones de algunos órganos. No quiero decir con esto que los órganos de los viejos sean enfermos.
Van a ser enfermos si son viejos, pero si son diabéticos e hipertensos también. Pero si son solo viejos, su hígado de 80 años no va a estar enfermo, su corazón de 80 no va a estar enfermo, su cerebro de 80 no va a estar enfermo, sus riñones de 80 no van a estar enfermos, van a estar viejos, que son diferentes. Y obviamente, como el envejecimiento es un cambio deleterio, pues quieran o no, esto se ve reflejado en que en algunos órganos se empiezan a disminuir ciertas funciones. No son síntomas, no es enfermedad. Pero, aquí lo importante, jóvenes, es que sepan que aún siendo viejos, pero no enfermos, esos órganos pueden cumplir para una buena calidad de envejecimiento. Eso sí, si ese viejo exitoso sufre una enfermedad como una neumonía por algún descuido o alguna pandemia, el viejo exitoso tiene posibilidad de salir adelante, más que el viejo usual o el viejo patológico. Porque si estos se enferman, se van a seguramente morir. ¿De acuerdo? Y es también cuando podemos medir, incluso jóvenes, algún tipo de estado nutricional en los viejos. Se han puesto a preguntar, a ver, doctor, ¿cómo puedo ver si un viejo está bien nutrido o no? ¿Por qué quiere saberlo? Pues, doctor, me interesa saberlo porque mientras más nutrido esté, pues mejor calidad de envejecimiento va a tener y más años va a vivir. ¿Ok? Te voy a decir 4 bioindicadores para que tú sepas cómo medir el estado nutricional indirecta y directamente del viejo. Primero, las concentraciones de albúmina. La albúmina es una proteína de alto peso molecular que te mantiene el flujo vascular al interior de los vasos y de las arterias. Presión oncótica. ¿Ok? Y eso te da una calidad tisular de tejidos extraordinaria. Y es más, la mayoría de los medicamentos que consumimos se fijan a las proteínas para ser trasladada en sustancia activa y fijarse a la célula blanco. La albúmina es fundamental como indicador nutricional. Los valores normales son de 3.5 a 5. Si un viejo tiene una albúmina menor de 2.5, es un viejo desnutrido. Es un viejo que si pesca una enfermedad se va a morir. ¿Qué otro indicador? El colesterol. ¿Cómo es grasa? A ver, el colesterol es energía, es síntesis. Y en el interior de la célula el colesterol tiene una función fundamental. Entonces, el colesterol debe de estar en valores mínimo de abuelo entre 170 y 200. Ay, don Pepe, lo felicito, tiene un colesterol de 110 de 15 años. No, está desnutrido. Se va a morir. Sube ese colesterol. ¿De acuerdo? El colesterol es fundamental como bioindicador. Otro bioindicador importante es la hemoglobina. Evidentemente, mientras mejor hemoglobina tenga el viejo, más eritrocitos, más taxis para conducir ese oxígeno a los diferentes tejidos y a las diferentes células. Hemoglobina por arriba de 11, de 12, de 13. Albúmina, colesterol y hemoglobina. Y uno indirecto es la masa muscular. La masa muscular está llena de fibras, de proteínas y aminoácidos. Desafortunadamente, por el proceso de envejecimiento, hay cambios en la estructura porcentual de los diferentes tejidos y hay envejecimiento de las fibras musculares y disminuye la masa muscular en el envejecimiento proporcionalmente. Obviamente, si es un viejo exitoso que se mueve, se desplaza, hace algún tipo de ejercicio, pues aunque disminuya su masa muscular, mantiene cierto volumen de masa muscular que es energía y le va a permitir defenderse. Pero si es un viejo diabético que llega a los 65 años, con secuelas de evento vascular mal, con neuropatía,
que es dependiente para actividades básicas de la vida diaria, que no se puede mover, ¡prum!, la masa muscular se atrofia en forma acelerada y le va a ir mal, le va a ir mal. Por eso a los viejos siempre se les tiene que estimular al movimiento para la conservación de todo lo anterior posible de masa muscular. La masa muscular es fundamental. Obviamente la proporción de agua aumenta en los tejidos con el envejecimiento. La proporción de grasa aumenta en los tejidos por el proceso de envejecimiento, pero también sustancias de desecho que se intercalan en los diferentes tejidos. Por ejemplo, a lo mejor esas fibras musculares no solo son fibras musculares, no solo son miocitos, hay hipofusinas, hay tejido graso entremezclado y que va deteriorando la calidad del tejido, pero aún así funciona. Por ejemplo, en Europa y Norteamérica, así como aquí tenemos densitometría ósea y medimos la calidad del hueso con derivaciones estándar porcentuales, allá también se usan densitometrías para medir la masa muscular. Y te dice porcentualmente, esto abuelo de 80 años, después de la densitometría, presenta una masa muscular proporcionalmente normal para su edad, o muy disminuida para su edad, o por arriba tantas derivaciones estándar para su edad. Algún día vamos a tener nosotros eso para medir directa o indirectamente esto. Entonces, vean, señores, cómo estos indicadores de nutrición son muy importantes. Y les comento esto porque hay un término que se llama fragilidad homeostática. Como consecuencia del proceso de envejecimiento deleterio, sin llegar a considerarse enfermedad, los órganos empiezan a perder la capacidad en su función, pero no básica, sino en su función de más. Pongo un ejemplo. Un abuelo que tenga urosepsis. Un abuelo empieza con infección de vías urinarias de la vejiga. Pero como el abuelo no tiene fiebre, como el abuelo no dice que hay ardor al orinar, y como el abuelo inmunológicamente está inmunodeprimido, síndrome de inmunosupresión por envejecimiento, que es fisiología del envejecimiento, sucede que no puede limitar la infección en el tracto urinario y esas bacterias emigran a través de linfas y sangre a otros órganos y el abuelo llega séptico, hipotenso, con hipoglucemia, hipotérmico y con falla cerebral aguda. ¿Por qué, doctor? Pues por el proceso de envejecimiento, síntomas atípicos. Ni por aquí te va a pasar que es una infección urinaria si tú no tienes esta preparación y esta capacitación que te estamos dando. ¿A qué me refiero? Si un abuelo se infarta, ese corazón viejo de 70 años no puede estar latiendo 90, 100 por minuto, mucho tiempo, porque se va a cansar y va a claudicar. Esos riñones del viejo disminuyen en su filtración gradualmente, normal. Es decir, si un riñón normal de 30 años filtra 80, 120 mililitros por minuto, en un viejo de 70 años una filtración de 50 mililitros por minuto se considera normal y adaptable para su edad. Pero ojo, está en el borderline. Si ese viejo tiene una diarrea infecciosa, tiene 9, 10, 12 evacuaciones, no toma agua, se deshidrata, este abuelo te va a caer en choque hipovolémico. ¿Por qué? Porque sus vasos, sus riñones no pueden mantener la reposición de sodio y de volumen. Es decir, se llama fragilidad homeostática, disminución de la reserva funcional. Por eso un viejo se las ve tan mal cuando se enferma. Ejemplo, ¿por qué creen que hay vacunas contra la influenza? Que se aplica cada año y seguramente así va a pasar con el COVID. ¿Por qué? Porque si un viejo le da gripa que es viral y si es inmunodeprimido, esa gripa en 7 días se combina con una bacteria y le da neumonía y se muere. Y la neumonía es una de las 5 causas de hospitalización en viejos.
y es una de las 3 primeras causas de muerte en viejos. Así de rápido es. Por eso es muy importante que sepan que en el envejecimiento hay fragilidad homeostática, porque hay cambios que no son enfermedades, pero tenemos que tener en mente. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Algún comentario? No, doctor. No, doctor. No, doc, gracias. Bueno, pues que pasen una semana de vacaciones. El lunes 20 estoy enviando en la mañana el link para que se conecten al examen. ¿Sale? Sí, Doc, gracias. Y el Sí, me lunes, parece bien, muchas gracias. Gracias, el Doc. lunes, el lunes, a más tardar el martes, están las pláticas en la plataforma. Gracias, jóvenes. A usted, doctor, Gracias, muchas doctor. gracias. Gracias, Nos vemos el doctor. 20. Buena semana.